Bienvenidos a la serie 2015 Elecciones en el Mundo. Soy Rina Musali y el día de hoy estamos listos para presentarles una nueva cita electoral. Las elecciones en Bielorrusia que tendrán lugar el 11 de octubre, un país que ha estado dirigido por el dictador Alexander Lukashenko. En esta mesa de análisis nos acompaña el embajador Rogelio Martínez Aguilar, ex embajador de México en Rusia y actualmente presidente del Centro Mexicano de Análisis Estratégico y Negociación Internacional. Bienvenido, embajador. Muchas gracias. De igual manera nos acompaña el doctor Miguel García Reyes. Él es experto en geopolítica y temas de seguridad internacional, así como académico del Instituto Politécnico Nacional. Bienvenidos. Gracias, Rina. Placer. Bielorrusia es un país clave que está ubicado estratégicamente entre Rusia y Polonia. Al norte es un país que tiene frontera con los países bálticos y al sur con Ucrania. Y es que su importante talla geográfica le ha permitido ejercer el poder con base en sus intereses nacionales. Recordemos que Bielorrusia formó parte de Polonia, del Imperio Ruso, del Imperio Soviético y que también en la Segunda Guerra Mundial fue invadida por Alemania hasta que el Ejército Rojo los liberó. Este país que ha estado en la mira de los poderes centrales. El drama de Bielorrusia se puede decir que emerge por su extraordinaria ubicación geográfica y estratégica que lo hacen ser un país cortejado por los países centrales. Es decir, sí, en parte, pero yo le daría más fuerza a la parte histórica que usted mencionaba. Claro. Bielorrusia es un país que, si observamos su historia, casi nunca ha sido independiente, excepto un año después de la Primera Guerra Mundial, y después es absorbida por la Unión Soviética, pasa a formar parte de una de las repúblicas constituyentes de la Unión Soviética, y entonces es un país que realmente nunca ha tenido una identidad propia. Actualmente la sigue buscando. Yo no sé si lo van a conseguir, porque pues son eslavos, son muy parecidos a los rusos. El bielorruso y el ruso son idiomas muy parecidos. En Bielorrusia el 80% de la población habla ruso. La educación superior y media se da en ruso básicamente. De manera que es ahí donde debemos encontrar quizás o buscar las claves de qué puede pasar con Bielorrusia o por qué Bielorrusia es tan cercana a Rusia. Hay elementos históricos, elementos geopolíticos actualmente, económicos que son fundamentales, que determinan esta situación. Esta ecuación. Efectivamente, también hemos visto que ha habido una política de rusificación, ¿no?, de Bielorrusia a través de la historia, ya lo decía el embajador, pero además no solamente encuentra respuesta, ¿no?, en esta voluntad política de Alexander Lukashenko, sino también en profundas raíces históricas y culturales. Stalin, por ejemplo, también buscó un programa de rusificación de Bielorrusia para evitar que Bielorrusia cayera en manos de intereses occidentales. Sí, efectivamente, Bielorrusia quiere decir la Rusia blanca, miel, ¿no? Entonces, eso da una idea, ¿no?, de lo integrado que está Bielorrusia, como lo era Serbia, como lo era Ucrania, al gobierno de Rusia. Y efectivamente eso que tú mencionas, Rina, de la rusificación, ¿no?, por parte de, no solamente de Stalin, sino de todos los gobiernos, ¿no?, para tratar de imponer, porque esa es la palabra, ¿no?, pues no solamente la ideología, sino también pues las costumbres, ¿no? Eso no solamente Stalin, yo creo que desde Lenin, claro, se intentó crucificar, y ahí es donde quedaron algunos problemas, rencores por parte de
algún sector de la población que negaban esa rusificación, pero fue un hecho, sí fue un hecho. Por eso es que tú encontrabas, ¿no?, los matrimonios mixtos, ¿no?, bielorrusos con kazajas, ¿no?, azerbaiyanas con armenios, porque precisamente el hilo conductor era esa rusificación que les estaba imponiendo la Rusia socialista soviética, ¿no? Entonces, actualmente yo creo que persiste esta cercanía. Yo no la voy a negar, yo creo que es necesaria para los dos, para Rusia y para Bielorrusia, pero yo creo que para mí se está tomando mal esa relación. Es una relación como la de México-Estados Unidos. Nos guste o no nos guste, estemos o no de acuerdo, ¿no?, geográficamente somos vecinos, y entonces la relación y los vínculos, Dina, tienen que ser como son ahora, muy estrechos. La relación con Rusia es la prioridad de la política exterior de Bielorrusia y la columna vertebral del régimen de Alexander Lukashenko. No olvidemos que Bielorrusia, cuando se proclamó independiente, fue la única exrepública soviética que haya propuesto abiertamente la reunificación con Rusia, a partir de estos lazos políticos, económicos, sociales, culturales y militares entrañables entre Moscú y Minsk. Por otro lado, no olvidemos que el principal proyecto geopolítico de Vladimir Putin es la Unión Económica Euroasiática, en donde Bielorrusia forma parte de esta. Entonces me llama la atención esta limpieza cultural que de alguna manera atrasó este proceso de identidad nacional. Me parece interesante esto, embajador. Y además creo que es importante comentar que Bielorrusia fue la única república soviética, cuando se independizó, que proclamó una política, ¿no?, de reunificación hacia Rusia. Entonces, efectivamente, tenemos el problema de la identidad nacional. Así es. Hay que recordar una cosa, Bielorrusia siempre, como decía yo en mi intervención anterior, nunca ha sido independiente, excepto este año. Siempre estuvo dominada, fue parte de lo que fue la República de las Dos Naciones, una unión que hubo entre Lituania y Polonia en el siglo XVII. Y desde Catalina la Grande, que absorbe a Bielorrusia, Bielorrusia es parte de Rusia, es parte integral de Rusia, de ahí la dificultad de que se separen. Después, al término de la Primera Guerra Mundial, como decía yo, hay un año de independencia, pues se vuelve a unir a Rusia, y Bielorrusia siempre estuvo dividida. La parte occidental perteneció a Lituania y Polonia, y la parte oriental a Rusia. Hay cosas tan interesantes como estas. El principal escritor y poeta polaco, Mickiewicz, Adam Mickiewicz, nació en Bielorrusia. Claro, él es polaco, claro, es parte de la cultura polaca, pero es que Bielorrusia pertenecía a Polonia entonces. Cuando la Unión Soviética se crea, y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la Unión Soviética toma parte de los territorios polacos de Oriente, se expulsa la mayor parte de los polacos, o los polacos salen huyendo de lo que era ya la Unión Soviética, una cosa parecida a lo que sucedió con los alemanes, y esta parte es la parte occidental de Bielorrusia, es ocupada por bielorrusos y por rusos. Pero es importante considerar que no hay una gran diferencia cultural entre ellos, es decir, de ahí la falta de identidad. Es decir, el bielorruso y el ruso se sienten pues muy parecidos, es decir, es muy diferente. El doctor mencionaba una cuestión interesante en términos similares de la frontera de México con Estados Unidos. Ahí es importante la gran potencia y el país pequeño, en este caso pequeño México. Pero sí tenemos una diferencia cultural histórica brutal, claro, que no se da en el caso de Rusia y Bielorrusia, ¿no? Y de ahí viene. Y además es interesante, ¿no?, porque Bielorrusia le da un sentido de europeidad a la misma Rusia, claro, ¿no? O sea, en términos geográficos. Entonces también de ahí la pérdida de Ucrania fue muy dolorosa, ¿no?
porque bueno, además de la parte de los gasoductos, tanto Bielorrusia en la parte del norte como Ucrania en la parte del sur le dan ese sentido, ¿no?, de acercarse a la parte occidental, ¿no? Y ahí están inmersos todos los intereses económicos y comerciales, ¿no? Entonces Bielorrusia, pues, está, ¿no?, en la esfera de influencia, ¿no?, de Rusia. Totalmente, efectivamente, yo creo que Bielorrusia depende, ¿no? No sé, un 80%, 90% del comercio con Rusia. ¿No? Eso te da una idea, yo reitero, ¿no? Es un caso parecido al México-Estados Unidos, ¿no? Todo nuestro, o la mayor parte de nuestro comercio es con Estados Unidos. Para sí, una enorme dependencia, ¿no? Claro, pero aquí lo que yo considero más importante, Gina, es el hecho de que Bielorrusia es parte del colchón de protección de Rusia, ¿sí? Son amigos, son parecidos, son similares, pero Bielorrusia, ¿no?, como Ucrania, como el Cáucaso, ¿no?, exsoviético, son parte del colchón de protección de Rusia en términos geopolíticos. Por eso es la cercanía, ¿no?, tan grande que hay entre Rusia y Bielorrusia. O sea, Rusia no puede dejar a Bielorrusia, ambos. Claro. ¿No? Es una relación necesaria, obligatoria, claro, porque ambos viven, ¿no?, de uno del otro. Revisando un poco las encuestas, los bielorrusos, digo, me sorprendió una encuesta que dice que el 50% de los bielorrusos quieren anexarse a Rusia, ¿no? Y que estos partidarios, ¿no?, de la Unión Europea y de Bruselas, bueno, pues ha descendido, ¿no? Entonces eso también me parece sintomático, ¿no? Es una demostración más de que no hay grandes diferencias. Por ejemplo, de los países ex países integrantes de la Unión Soviética, había una clara actitud antirrusa en los 3 países bálticos, Estonia, Lituania y Letonia. Siempre fueron antirrusos. Eran soviéticos, pero eran antirrusos. Nunca fue el caso de Bielorrusia y no es. En el caso de Ucrania sí había movimientos nacionalistas, aunque Ucrania también tiene la misma historia que Bielorrusia. También tuvo periodos muy breves de independencia. Ucrania siempre ha pertenecido o a Polonia, a esta República de las Dos Naciones, o a Rusia, la Rusia zarista, o a la Rusia soviética. Pero recordemos, por ejemplo, que cuando la invasión nazi de Ucrania, de la Unión Soviética, pero en la parte de Ucrania, hubo movimientos ucranianos que se unieron a los nazis. Eso nunca sucedió en Bielorrusia, por ejemplo. Bielorrusia fue un ejemplo de patriotismo soviético y así lo siguen recordando ellos mismos y lo siguen reconociendo los rusos. Ahí se explica por qué más del 50% de los bielorrusos están dispuestos a unirse a Rusia y por qué esta posición de Lukashenko desde sus negociaciones con Yeltsin de hacer un solo Estado, no hubo oposición porque se sienten parte de. Se sienten parte de. No hay el rechazo a los rusos que se encuentra en Ucrania y sobre todo en los países limítrofes que no fueron parte de la Unión Soviética, en Polonia, por ejemplo, en la República Checa, ahí sí hay una abierta, y en Estonia y en Lituania, ahí hay un abierto rechazo de los rusos. De ninguna manera se da en Bielorrusia. Claro. Bueno, pues vamos a un corte. Cuando regresemos, algunas claves de la presidencia de Alexander Lukashenko, quien está buscando nuevamente la reelección. Volvemos.
Con 21 años en el poder, Alexander Lukashenko busca nuevamente la reelección en Bielorrusia. Desde el año 1994, donde se promulgó la Constitución, se han celebrado 5 elecciones en donde el todopoderoso presidente se ha alargado en el poder y ha podido construir un régimen personalista y autoritario. Los hilos del poder los concentra porque es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, encabeza el Consejo de Seguridad Nacional, nombra jueces y controla los medios de comunicación y las fuerzas policiales. Miguel, Alexander Lukashenko lleva 21 años en el poder y busca nuevamente una reelección. Platícame un poco cómo es que construyó esta dictadura perfecta. Para empezar, yo creo que tenemos que ver los antecedentes del presidente bielorruso. Él es una persona con perfil militar, estuvo en el ejército, aparte hizo estudios de agricultura y de historia, pero básicamente es un militar. Y una de las características uno de sus antecedentes es de que no tenía partido político, no era una persona de grandes virtudes políticas, pero es extraordinario ver la similitud que hay con México cuando llega Carlos Salinas de Gortari al poder, 39 años, y la edad en que llega también Lukashenko al poder como resultado de las primeras elecciones. Yo creo que la base de poder es el programa de trabajo que tiene. Él no es aperturista, él no es fondomonetarista, como lo fuimos todos los países de América Latina y la mayoría de las 15 repúblicas exsoviéticas que aceptaron FMI, Banco Mundial, etcétera, sino que él mantuvo un socialismo de mercado. Eso le atrajo muchos votos, le cayó bien a la gente, a los bielorrusos, porque lo que él practicaba efectivamente es una especie de autoritarismo. Cuando me dicen autoritarismo para Putin, por ejemplo, no lo aceptaría tan fácil, ¿no? Porque finalmente es parte del carácter de los eslavos. Los eslavos, desde el zar, ¿no? Siempre han sido sometidos, siempre han sido presionados, ¿no? Entonces, no sé, el hecho está, Rina, de que este señor no acepta la apertura tan grande que se hace de las economías, sino que mantiene el socialismo de mercado donde hay un partido único, claro, y hay una economía libre. Entonces yo creo que esa es la base del poder. Por eso a él, a diferencia de Putin, porque Putin sí es de derecha, él sí es aperturista, fondomonetarista, etcétera, Lukashenko lo que hizo fue ofrecer trabajo, ofrecer comida, ofrecer todo lo que necesitaba, ¿no? A partir de la caída de la Unión Soviética, el pueblo bielorruso para mantenerse. Y eso yo creo que es la base de su popularidad. Claro. Ahora, y este todopoderoso presidente, pues cambia también la Constitución para alargarse en el poder. Platíquenos un poquito más, embajador. A ver, él inicia su carrera política, efectivamente, como comentaba el doctor, como un joven militar y después como director de un kolkhoz, una granja colectiva, ¿no? que se usaban en los países socialistas, concretamente en la Unión Soviética. De ahí sale diputado, es parte del Soviet Supremo de Bielorrusia, y en el momento de la disolución de la URSS en el 91, y es una cosa de la que él se precia, él es el único diputado del Soviet Supremo de la República Bielorrusia que se opone a la disolución de la Unión Soviética. Y él lo sigue repitiendo, es uno de sus posiciones, sus eslogans, ¿no? Que él sigue siendo en el fondo, que él creía en la Unión Soviética y por esto hablan del único pueblo, ¿no? Entre Putin y Lukashenko, así ¿no? Así es. Ahora, ha demostrado ser un político muy hábil. ¿Cómo logra la primera presidencia siendo él casi desconocido en Bielorrusia? A través de una campaña, curiosamente, apoyado en las bases sociales contra la corrupción.
en el momento que se separa, es decir, que desaparece la Unión Soviética, Bielorrusia pues, se convirtió en un país independiente, pero lo sigue gobernando lo que se llama la nomenclatura en cada uno de los países. Era el Partido Comunista, que ya no era Partido Comunista, pero siguen siendo los mismos. Y entonces ya se hace muy evidente la corrupción. Él encabeza un movimiento popular en contra de la corrupción, hablando de la necesidad de crear una nueva Bielorrusia, y gana las elecciones. Yo no estaría de acuerdo en llamarlo dictador. Es sin duda un mandatario autoritario, de eso no hay la menor duda. Pero dictador no, porque ha ganado las elecciones. Y cuando le dicen dictador, yo recuerdo, por ejemplo, cuando se criticaba a Hugo Chávez, se decía dictador, ¿por qué? Se ha ganado las elecciones. Es un gobierno autoritario, no hay duda, el de Bielorrusia. Pero este señor ha ganado las elecciones. Bueno, pero ahí hay que ver la discusión, ¿no? Bueno, Occidente, por ejemplo, la Organización de Seguridad y Cooperación de Europa señala que ha habido fraudes, que ha habido, sin duda, una política de Estado muy represiva contra disidentes, contra líderes, digo, violaciones de derechos humanos, pero por supuesto también hay que... Yo creo que si no ha ganado él el 90% de los votos, que es lo que oficialmente se dice, pero sí más del 50%, yo no tengo la menor duda de que ha sido elegido por su población y que hubiera ganado las elecciones de cualquier manera. Esta frase del último dictador de Europa... ¿Quién la acuñó? ¿Condoleezza Rice? Condoleezza Rice, de triste memoria, ¿no? Bueno, entonces es así como él va conjuntando poder. ¿Qué es lo que hace ya estando en el poder? Primero, pues deja de ser comunista oficialmente, pero establece, como mencionaba el doctor, una cuestión muy importante, que es una economía poderosamente estatizada. Claro. Él, a diferencia del resto de los países, incluso de Rusia, porque Yeltsin se empieza a regalar él rechaza las privatizaciones. Sí, a regalar las empresas. El desastre económico de Rusia nunca se da en Bielorrusia. Él está seguro de que con un sector público muy importante él puede controlar el país políticamente y puede darle a su población un buen nivel de vida. Y efectivamente, los primeros años de Lukashenko, los primeros 10, 15 años, Bielorrusia es un país que crece en unas tasas del 7, 8%. 8%. Del 2001 al 2008 hubo una tasa de promedio de crecimiento del 8%. ¿Y esto cómo lo hace? Pues lo hace con las empresas públicas, lo hace cuidando que no hubiera demasiada corrupción, y esto le da una gran popularidad. ¿Por qué? Porque hay un evidente mejoramiento en los niveles de vida, que se compara además muy favorablemente a Bielorrusia con sus vecinos bálticos, con Lituania y con Letonia sobre todo. De manera que que son países ya miembros de la Unión Europea. Que son y de la NATO. Y de la OTAN, claro. Entonces, esto le da una gran fortaleza, y hay que reconocer que es un político muy hábil. Él sabe manejar muy bien las tensiones entre Oriente y Occidente, entre la OTAN y Rusia. Ya no hay pacto militar de los rusos, pero Rusia sigue siendo una potencia militar, y él lo ha sabido manejar muy bien. Y para Rusia es un país muy importante, porque bueno, pues es la única, es el único país al oeste de Rusia que no se ha ido por el lado occidental. Y además es el corredor muy importante para Kaliningrado. Es un puente, claro. Kaliningrado es el enclave ruso que tiene Rusia en el Báltico. Si uno ve el mapa, pues Kaliningrado está aquí, Rusia está acá. Dice, bueno, ¿y cómo van a Kaliningrado? Pues tiene que haber un corredor. Claro. Y ese corredor al puerto fundamental que es Kaliningrado se lo da Bielorrusia. Frente al poder desmedido y asimétrico del presidente Alexander Lukashenko, la oposición luce dividida y fragmentada por una política de Estado que ha buscado golpear a líderes políticos y disidentes. Arrestos, encarcelamientos y multas a opositores, a periodistas y activistas ha sido la divisa de cada día.
Sin embargo, existe un sistema multipartidos en donde existen partidos políticos que apoyan o rechazan abiertamente al presidente Alexander Lukashenko. Miguel, ¿cómo estás viendo la parte electoral? Hay al parecer 7 candidatos, entre ellos una mujer. La cuestión de la oposición está representada en el Congreso. Platícanos un poco de esto. A ver, yo me iría directamente a, no sé, un pronóstico, ¿no? De las próximas elecciones. Efectivamente, Lukashenko se ha ganado al pueblo, se ha ganado a la gente, cuenta con el respaldo de Rusia, que eso es algo muy importante. Y le dicen papá, ¿no? Sí. Lo apodan el papá, ¿no? Y Es lo eso que te también decía, tiene que ver mucho, cuando yo ¿no? trabajaba en la embajada, Sí. al embajador mexicano le decían Dieda, ¿no? O sea, padrecito, ¿sí? Diedushka le decían. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta aquí en Occidente, que esa es otra filosofía, otra cultura cosmovisión, política. otra cultura Sí, política. claro. Entonces, si la gente finalmente está apoyando a Lukashenko para que repita en el poder, es porque ellos sienten que efectivamente les ha hecho bien, ¿no? Y en ese sentido, a lo mejor no conozco mucho de esto, Rina, pero yo siento que la oposición está bastante apoyada desde el exterior, Sí. ¿no? Incluso desde las primeras elecciones, cuando él gana, ya Occidente estaba tratando de intervenir. Ahora ya es muy evidente. Yo creo que ese es el hándicap de Lukashenko. O sea, está peleando con ONGs, está peleando con organismos internacionales, está peleando con alianzas militares, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que le está dando a él bastante fuerza electoral, ¿no? Para mí la oposición efectivamente existe, pero su debilidad, su talón de Aquiles es de que tiene bastante vínculos con el exterior. Claro. Exactamente. Por eso digo, Bueno, y el discurso negarlo. de Lukashenko es de que es un factor de desestabilización interna, Claro, ¿no? Claro. claro, O sea, eso claro. lo capitaliza en el discurso y en la narrativa oficial de esta manera, ¿no? Definitivamente. Ahora, tenemos a 12 candidatos importantes. Uno de ellos es Anatoly Lebedko, que es del partido de la Unión Cívica, y también tenemos a Nikolai Stetkevich. ¿Cómo está la oposición? Porque sí ha habido mucha represión en contra de disidentes. Al parecer Nikolai sigue en la cárcel. Sí, yo entiendo que salió hace unos días, y hace 15 días, un mes, una cosa así, Lukashenko también en un acto efectista liberó a los 8 ex candidatos que habían competido con él en las elecciones del 10 como un mensaje de buena voluntad hacia Occidente y hacia las elecciones, ¿no? Yo no pienso que haya la menor posibilidad de que la oposición gane, claro, en Bielorrusia. Y yo, no solamente yo, sino yo creo que la propia Unión Europea y Estados Unidos están convencidos que Lukashenko se va a quedar. Ahora, ¿cuál va a ser el futuro de la oposición? Coincido con el doctor que mientras la oposición no sea una oposición verdaderamente con raíces populares internas, difícilmente se va a poder consolidar como una real oposición. Es una oposición como la que hemos visto en América Latina contra los países de izquierda de América Latina. Una oposición subvencionada por fuerzas del exterior, una oposición en el caso de Bielorrusia con la amenaza de quitarles la visa a los bielorrusos para ir a Europa Occidental. Lukashenko mismo está impedido de viajar. Y este tipo de cuestiones han sido contraproducentes, curiosamente, porque son muy obvias. Claro. No ahora, porque ellos no tienen, Lukashenko no acude al Banco Mundial, al fondo, pero al principio el Fondo Monetario y el Banco Mundial fueron muy duros con Lukashenko. ¿Cómo? Pues con lo que hacían con todos los países, incluyendo México. Claro. Sí, el consenso de Washington, ¿no? con la obligación de firmar las cartas compromiso. Cartas de intención. Sobre privatización, liberalización del comercio. Bueno, él se negó a todo eso. Claro, recibió un rechazo de los organismos y recibió un rechazo de la opinión pública europea, claro, sobre todo la alemana.
que está pues muy cargada, no muy cargada, pero es una opinión pública conservadora, y esto le ha costado a Lukashenko, es decir, le ha generado a la oposición poco poder interno y le ha generado a Lukashenko una oportunidad de manejar un discurso en contra de esa oposición que está apoyada por el exterior, ¿no? Sí. Que no es nacionalista, ¿no? Efectivamente, ¿no? Sí, y que se ve como traidora, ¿no?, a la patria, financiada por organismos occidentales. Ahora, me parece que el tema de la crisis política en Ucrania y la anexión de Crimea por parte de Rusia le cae de maravilla, ¿no?, a la campaña electoral de Lukashenko, porque los mensajes en términos de comunicación cambian mucho. Ahora equipara, ¿no?, digo, Lukashenko, con toda la habilidad política que ya se ha mencionado en ese trabajo, pues equipara democracia, ¿no?, con caos, ¿no?, y la dictadura, bueno, o estos 20 años de estabilidad con orden, ¿no? Y eso es lo que entonces están buscando los bielorrusos. Claro, valdría la pena, no sé, señor Major, si está de acuerdo, en señalar que no es la única exrepública soviética donde hay una persona que permanece en el poder por muchos años. Por eso yo digo que ahí está la cultura, ¿no?, política del exsoviético, ¿no? Nursultán Nazarbayev, ¿no?, lleva también los mismos años de presidente en Kazajstán. En Azerbaiyán ahora gobierna el hijo de Aliyev. O sea, yo creo que tenemos que tener en cuenta eso. Para el exsocialista soviético, la figura presidencial representa pues al papá, al dirigente, al líder, ¿no? Por eso Lukashenko, yo reitero, tiene tanta trascendencia en el pueblo, porque lo ven como alguien que va a tener... Como el protector, ¿no? El protector, claro. exactamente, el que los va a proteger, ¿no? Y eso, yo reitero, no es malo. Lo que pasa es que nosotros no lo entendemos. Nosotros tenemos otra cultura política, otras raíces políticas, ¿no? Claro. Y pensamos que ellos están actuando de mala manera. Pero pues ahí tienes ya a Evo Morales, ¿no? Va a modificar la Constitución para poderse reelegir otros periodos. Ahí tienes a Putin, que ha hecho maniobras también para poder permanecer en el poder. Yo no lo veo tan malo, siempre y cuando las acciones que ellos hagan sean a favor del pueblo, Claro. ¿no? Y yo insistiría en que el mismo Putin tiene un perfil militar, y la verdad es que él, como Lukashenko, como dice el embajador, han peleado para combatir la corrupción en sus respectivos países, y lo han logrado estabilizar esa situación. Entonces, amenazar con que va a venir el caos si se reelige Lukashenko, yo creo que no está bien. Claro. Pues un poco lo mismo, ¿no? Sí, o sea que la democracia de Occidente pues no sí. siempre puede ser exportable a todos los países, claro, sí. ¿no? Eso es algo muy, muy importante. Y hay que tener muy en cuenta eso, es decir, lo que menciona el doctor. La Rusia zarista y la Rusia soviética no tienen una cultura democrática, claro. ¿no? Porque nunca tuvieron elecciones. Es decir, es otro mundo, y hay que estar un poco en ese contexto, ¿no? De manera que no se puede comparar la cultura política occidental, de Europa occidental, con lo que pasa, claro. con lo que pasa en aquellas latitudes, porque nunca ha existido. Ahora, yo siento que Lukashenko, con su segura reelección y con el manejo que está haciendo muy hábil de ser el colchón entre Rusia y las potencias occidentales, se va a ver muy fortalecido por el acontecimiento de un nuevo actor internacional, que es la Unión Económica Euroasiática. Eso es muy importante, claro. ¿no? El gran proyecto geopolítico de Vladimir Putin. Esto lo va a fortalecer mucho, porque aunque es un proyecto ruso, bueno, Bielorrusia es el único país europeo claro. que está dentro de esta unión, claro. y va a ser beneficiario de una serie de cuestiones bien importantes, claro. para la consolidación de su régimen. Ahora, ¿qué lectura tienen de esta relación entre Vladimir Putin y Alexander Lukashenko? También es esta política, ¿no?, del garrote y de la zanahoria, porque
Cuando Rusia quiere atraer a Minsk en términos estratégicos y geopolíticos por alguna necesidad, pues le da privilegios económicos y comerciales, pero también la castiga cuando se acerca a Bruselas. Hay que también recordar que Bielorrusia ha sido invitada a participar en lo que le llamamos el Eastern Partnership, ¿no? O la Asociación Oriental. Entonces ahí también tenemos un juego, ¿no? Muy sintomático, ¿no? Entre Putin y Alexander Lukashenko. Sí, yo creo que es importante señalar, Lina, que independientemente, ¿no?, de que ahora ocupen esos puestos, tanto Lukashenko como Putin, hay que señalar que ambos son en la escuela son de la escuela geopolítica, son euroasianistas, ¿sí? Eso es lo que los lleva a identificarse, a tener metas comunes. Claro, Putin por la derecha y un tanto por el socialismo de mercado, pero eso es lo que realmente los une a los dos, ¿no? Y sabiendo Putin de que cuenta con Lukashenko para poder enfrentar las presiones de Europa, de la Unión Europea y de la OTAN para avanzar hacia Oriente, pues lo tiene que pues darle un trato preferencial, ¿no? Aunque claro, cuando Lukashenko, para poder equilibrar o balancear su política exterior, se acerca, ¿no?, a la Unión Europea, pues Putin, ¿no?, Putin como buen militar también, pues tiene que advertirle, ¿no?, que se comporte. Pero definitivamente yo veo, como decía el embajador, esa unión Bielorrusia-Rusia es inamovible. Entrañable, ¿no? Entrañable y necesaria, porque el gas y el petróleo rusos, no nada más pasan por ahí hacia Europa, sino que surten a Bielorrusia, ¿sí? Y el mercado ruso es para Bielorrusia indispensable. Y además muy interesante porque lo que estamos viendo, la crisis política en Ucrania fue eso, ¿no? O sea, la rivalidad de la Unión Europea y de Rusia por los espacios postsoviéticos, ¿no? Cada uno de estas esferas que buscan, ¿no?, atraer y seducir a Minsk para sus nodos de influencia. Y entonces esto es, creo que muy, muy interesante. Ahora, en la parte económica, ¿cómo estamos viendo las cosas? Porque, embajador, usted ya comentó que hay un 8% de crecimiento en los primeros años del 2001 al 2008. Luego viene la crisis financiera. Pero la parte de Rusia, pues ahora estamos teniendo una recesión económica, una caída en los precios internacionales del petróleo, una devaluación del rublo, que eso afectan principalmente a Bielorrusia y a Minsk, siendo su principal socio comercial. Y no puede pedir, ¿no?, dinero al Fondo Monetario Internacional, le ha cortado, ¿no?, la llave, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son las fuentes de diversificación de Bielorrusia? ¿China? China es un poco... aquí le ayuda, bueno, repito otra vez, la creación de la Unión Económica Euroasiática es un poco una salida para Bielorrusia. Después se da un poco una situación, un comercio parecido al que tenemos con Estados Unidos. Por ejemplo, Bielorrusia exporta a Rusia bienes manufacturados. Y bueno, Rusia, independientemente de la crisis que tiene actualmente, bueno, pues sigue siendo un gran mercado, es un mercado de casi 200 millones de habitantes. La Unión Euroasiática son 210, 220 millones de habitantes. Ajá. Eso le da a un país que produce manufacturas y que produce maquinaria agrícola, maquinaria ligera, que es el caso de Bielorrusia, le da una posible salida. Rusia no va a retirar, con motivo de la disminución en los precios de los energéticos, del petróleo, el apoyo que le está dando a Bielorrusia. Bielorrusia se va a seguir beneficiando de esta situación. Sí está padeciendo Bielorrusia, como Kazajstán y Kirguistán, que son economías ligadas monetariamente al rublo ruso, están padeciendo la devaluación del rublo ruso. Ya el rublo bielorruso se ha devaluado en un 17%, alguna cosa así. Las otras monedas de los otros miembros de la Unión Económica Euroasiática se han devaluado también, pues se han devaluado todos parejos. De manera que la situación interna entre ellos continúa más o menos igual. Y no nos olvidemos de una cosa, la crisis económica no
está en Rusia y en Bielorrusia y en esa zona solamente. La crisis económica está en todas partes del mundo. Pues lo estamos viendo en Grecia, lo vemos en España, lo vemos en América moneda, Latina. en México, En ¿no? América Latina. Es decir, es una situación de carácter global. No es derivado de una mala dirección económica de Putin en Rusia y de Lukashenko en Bielorrusia. Es un problema de carácter global que, pues esperemos, es decir, en 2, 3 años se componga. Claro. Y cuando se compone, pues se compone todo, pero es parte de un proceso que está vinculado a la economía mundial. No claro. Podemos encajonarlo en la parte oriental. No, y además, ¿no? Digo, antes de irnos al corte, este comentario para decir que Vladimir Putin efectivamente le ha puesto un coto, ¿no?, al occidente, ¿no? Hay una provocación de occidente para que la OTAN se globalice. Antes era una organización militar de cooperación regional y ahora ya se ha globalizado con una política de puertas abiertas y está tocando el cinturón de seguridad ruso, ¿no? Entonces, Vladimir Putin, un hombre muy nacionalista, con un proyecto, ¿no?, de Estado muy importante, dice hasta acá, ¿no? Entonces, por eso también vemos, ¿no?, un poquito la explicación de lo que está pasando ahora en Ucrania. Ucrania, un país que está dividido entre fuerzas prorrusas y proeuropeas y que sin duda también esto pues toca toda la realidad de Bielorrusia como país vecino. Pero bueno, vamos a un corte y cuando regresemos algunas claves de la política exterior de Bielorrusia que de alguna manera también están jugando en estas elecciones. Volvemos. Desde la caída de la Unión Soviética, la Unión Europea y Rusia han forcejeado para atraer a Bielorrusia dentro de sus órbitas de influencia. Seducir la lealtad de Minsk ha sido una tarea difícil para Bruselas, quien se enfrenta una y otra vez a la política dura del régimen personalista de Alexander Lukashenko. Y es que además de la política de buena vecindad que la Unión Europea ha mostrado con Bielorrusia, se presentan lazos muy débiles entre Minsk y Bruselas. No olvidemos también que Occidente, a través de la Unión Europea y Estados Unidos, le han impuesto una serie de sanciones económicas y financieras a Bielorrusia por la situación tan crítica en materia de derechos humanos y de tratamiento a disidentes políticos. Miguel, el embajador comentó de un proyecto importante de Vladimir Putin, una nueva arquitectura económica y comercial que se está dando a través de la Unión Económica Euroasiática. Ahí están participando Rusia, Bielorrusia, Armenia y también Kazajstán. Esto le conviene, por supuesto, a Bielorrusia y eso también hace que que se le venda al electorado un proyecto seguro con los rusos. Eso también está en la contienda electoral. Fíjate, Rina, que este proyecto de la Casa Común Euroasiática surge desde que Eduard Shevardnadze era canciller, ¿no?, de la Unión Soviética. Bueno, ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Soviética. De eso hace más de 25 años. O sea, estaba Gorbachev, estaba Shevardnadze, y eso fue en el 90, me acuerdo. Y ya se proponía este tipo de asociaciones, ¿no?, para que pudieran aglutinarse los países exsoviéticos, ¿no?, en el futuro. Yo realmente le veo mucho trabajo y pocos resultados. No sé, ahora si se incluye a China, ¿no?, ya no nada más son los exsoviéticos,
posiblemente ahora sí tenga mayores perspectivas. Obviamente esto es un proyecto ruso. De nuevo, Rusia quiere tener o formar o reformar o recomponer su espacio exterior, ¿sí? Para poder protegerse, ¿no?, de posibles avances desde Occidente. Pero económicamente creo que ha habido muchos problemas. Ha tenido muchos problemas Putin desde que fue en el 2000, ¿no?, nombrado presidente, para poder llevar a cabo este proyecto. Es muy difícil porque parecería que los dirigentes de los países que mencionas son como divas. A ver, si voy a entrar, pero me vas a dar esto, y me vas a dar esto, y voy a tener esto. O sea, este sistema de recompensas, ¿no? Que es de la maquinaria que está moviendo, y garrote. ¿no? Entonces yo creo que esa es una de las dificultades, Dina, para que este proyecto no se lleve a cabo. Va a ser bastante lucrativo, sobre todo para Rusia, porque teniendo el mercado chino energético, la salida a todos sus excedentes, teniendo otra vez al Asia Central, que eso es una de las principales ¿cómo se llama? Propósitos, ¿no? Impediría que Estados Unidos volviera a reposicionarse ahí, ¿no? En fin, yo creo que para Rusia más bien Rusia es la principal interesada en esto. Pero digo, ya son 25 años y van con Eurasia y no han podido, ¿no? No sé el embajador. Bueno, en realidad es un proyecto que tiene años de tratar de consolidarse, pero yo sí pensaría que se está consolidando. Se formalizó en enero de este año, sí, con ya la creación de los órganos directivos y administrativos de la Unión. En realidad son 5 miembros en este momento: Armenia, Kazajstán, Kirguistán, o Kirguisia, como se llamaba antes, Rusia y Bielorrusia. Están como observadores y a punto de entrar Uzbekistán, Tayikistán y algún otro de estos países del Cáucaso. El único que no ha entrado es Azerbaiyán, por una razón muy sencilla. Azerbaiyán tiene unas reservas de petróleo impresionantes, tiene un nivel de vida muy alto y tiene también, por cierto, usted lo mencionaba, un gobierno autoritario, y a ellos no les interesa. Están en la lista, en la cola estaba para entrar Siria. Claro, la situación actual de Siria pues no le permite en este momento integrarse en momentos de esta naturaleza. Pero yo creo que es un movimiento importante, un movimiento económico importante, que ciertamente va en beneficio, fundamentalmente es del interés fundamental de Rusia, pero que puede beneficiar y va a beneficiar al resto de estos países que nunca se han podido desarrollar, porque si uno iba en la época de la Unión Soviética, aquellos países, la diferencia económica era brutal, y esta diferencia no ha cambiado radicalmente, con excepción de Azerbaiyán. Siguen siendo países que dependen de Rusia, medio rusificados inclusive, y que sí encuentran en una economía de mercado como es la que tiene ahora Rusia una posibilidad de desarrollarse. La real ya relación económica con China ciertamente es una salida muy importante para estos países, pero en sí ellos solos creo que pueden constituir un bloque económico muy importante que va a tener dificultades como los tuvo también la Unión Europea. Claro. Sí, la Unión Europea empezó en los años 50 y siguen con problemas, ¿no? De manera que esto es un poco normal, pero yo sí lo veo con optimismo. Claro. Para el beneficio de esa zona del país. Y Miguel, ¿y qué me dices de estas claves de la política exterior de Bielorrusia? De alguna manera se ha acercado a Irán, también se ha acercado a América Latina. En el 2007 hubo una visita, ¿no?, con Hugo Chávez, ¿no? Ahora ya el extinto comandante Hugo Chávez, y se firmaron varios acuerdos de cooperación económica, comercial y hasta energética entre Bielorrusia y Venezuela. Sí, yo creo que ahí es donde tenemos que ver la relación
vinculante entre Rusia y Bielorrusia. Efectivamente, Rusia comenzó a reposicionarse en América Latina con Hugo Chávez, ¿no? Sobre todo con un interés en el área energética, ¿sí? Porque Venezuela es el mayor, es el que tiene las mayores reservas mundiales de petróleo, 300.000 millones de barriles de petróleo. Eso es un gran negocio para Rusia, ¿sí? Sobre todo en la parte de exploración, explotación, etcétera. Entonces, siguiendo esta relación, no sé cómo llamar, simbiosis que hay entre Rusia y Bielorrusia, Bielorrusia acude también a Sudamérica, ¿no? Y eso es lo que provoca que estos dos países tengan ahora, ocupen ahora un lugar muy importante, ¿no? En el sector energético, sobre todo de América del Sur. Si tú te das cuenta, Rina, China y Rusia están controlando toda la parte oriental de América Latina, mientras Estados Unidos controla la parte occidental. Esto es lo que ha permitido entonces que países como Bielorrusia, que son de economías más pequeñas, sin tanta experiencia en el área energética, estén posicionados. También en el área militar, ¿no? La venta de armamento ruso obviamente está llevando a los bielorrusos, que también son fabricantes de armas, a tener un espacio o un mercado en América Latina. Entonces yo lo veo normal, eso sí lo veo muy normal, es una respuesta de Bielorrusia a Rusia en su nueva política exterior de reposicionamiento. Lo ha logrado, y esto es también lo que dio lugar a que China llegara en el área energética y se posicionara. Entonces, si la pregunta es si es positivo, claro que sí es positivo, porque pues hay una alternativa, ¿no? Antes era todo Estados Unidos. No estoy haciendo un juicio de valor, pero antes era todo Estados Unidos, y ahora, bueno, ya hay una contraparte que también tiene la posibilidad de llevar tecnología, de llevar know-how, de llevar financiamiento, como es el caso de China, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, esta idea de la doctrina Monroe, ¿no? De que América para los americanos con China y Rusia, ¿no? Pues se ha desbancado un poco y claro, fundamentalmente abre nuevas oportunidades, ¿no? A nuestros países. Sí, la vinculación Venezuela y Bielorrusia, la verdad es que causa un poco de sorpresa. Ciertamente había ventajas para Bielorrusia, más para Bielorrusia aparente que para Venezuela. Claro. Pero por razones que pues no están claras, Hugo Chávez tuvo una vocación bielorrusista que no sé de dónde salió, y se convirtió en un proveedor de petróleo también para Bielorrusia, a pesar de que Bielorrusia quizás no lo necesitaba, claro, a precios subsidiados. Y Bielorrusia se movió también de manera muy hábil económicamente en Venezuela. Se firmó un acuerdo de explotación petrolera en el Orinoco, se creó una empresa binacional que existe, Bielorrusia, Venezuela. Están explotando petróleo. Bielorrusia, como mencionaba yo hace un rato, es un productor muy eficiente de maquinaria agrícola. Se han realizado exportaciones importantes de tractores y de maquinaria agrícola a Venezuela. Lo que no está claro es qué va a pasar ahora con Maduro. Ha habido ya, a raíz del deceso del presidente Chávez, no un enfriamiento, pero sí una falta de... Sí, ya no se ha continuado. No es lo mismo Maduro que Chávez, ¿no? Sí, no es lo mismo. O sea, ni es lo mismo la economía de Venezuela con Chávez ahorita, que con Maduro. Claro. Es decir, está muy golpeada Venezuela. De manera que en este momento no se sabe exactamente qué es lo que va a pasar. Pero Bielorrusia no se ha quedado con Venezuela, se acercó también con Bolivia, se ha acercado con algunos países, e incluso con México. Bielorrusia, ¿y cuál ha sido la reacción de México? Positiva. Hay un acuerdo de colaboración económica firmado entre México y Bielorrusia. Yo tengo experiencia en estos tratados de cooperación económica porque me tocó firmar ir a muchas comisiones mixtas durante mi estancia en la Cancillería. Muchos de esos a veces son simbólicos, no hay mucha tela de donde cortar. Por ejemplo, tenemos un
tratado de libre comercio con Israel. Bueno, ¿por qué queremos un tratado de libre comercio con Israel? No tiene ningún sentido, pero políticamente era importante, lo hicimos. El convenio de cooperación económica con Bielorrusia, que tiene ya algunos años firmado, no ha incrementado sustancialmente el comercio bilateral, pero nos da a nosotros un pie en Europa Oriental. Muy importante. Y les da a ellos también un pie en América del Norte, claro. ¿no? De manera que son cuestiones que hay que ir... sí, o sea, van abonando que hay que ir abonando, ¿no? Con la restricción que todos sabemos. Nosotros tenemos un comercio 80%, menos de ahora, 70% con los Estados Unidos, y ellos tienen un comercio 80% con Rusia. Bueno, esas son las limitantes. Pero tenemos pues semillas. Hace escasamente un mes o 2 meses, alguna cosa así, estuvo aquí una delegación bielorrusa encabezada por el ministro de Economía, se entrevistó con el secretario de Economía y con algunos subsecretarios de la Cancillería. Están buscando caminos para y creo que todo esto es positivo, ¿no? Y bueno, ya para cerrar este programa, unos comentarios breves sobre México. ¿Por qué tenemos que estar volteando a ver a Bielorrusia? ¿Por qué tenemos que estar atentos al juego geopolítico que se está dando allá en Rusia, en el Cáucaso, en Bielorrusia? ¿Por qué para los mexicanos sería importante ver esto? Fíjate que a pesar de que Bielorrusia no es un país con un gran potencial energético, sí forma parte de un grupo de naciones exsoviéticas que de alguna manera determinan, ¿no?, el devenir del mercado energético mundial. Entonces, la pregunta es ¿por qué es importante saber qué pasa en Rusia, en Bielorrusia, en Ucrania, Azerbaiyán, como es el embajador, que es riquísimo en petróleo? Porque finalmente, es una pregunta bien interesante, porque eso es lo que va a determinar o que puede determinar nuestra política energética. Yo aquí sesgaría lo político, me voy a lo energético. ¿Por qué es importante? ¿Por qué estamos en crisis? ¿Por qué estamos en crisis? Pues porque no supimos leer lo que venía cuando Estados Unidos mete gas shale al mercado, nos tumbó, ¿no? Decíamos, no nada más Venezuela, sino a Rusia, México, a todos los países productores que dependen en un alto grado de sus exportaciones, los tumbó. Entonces es lo que yo les digo a mis alumnos, hay que hacer geopolítica, hay que estudiar la geopolítica para aplicarla después. Claro. Es lo que hacen los países desarrollados. Posiblemente Bielorrusia es un país por allá perdido, ¿no?, en la región eslava, pues sí, pero lo que su presidente haga, o su nuevo presidente, su próximo presidente haga, va a tener consecuencias para la Unión Euroasiática, y va a tener consecuencias para el mercado internacional, y va a tener consecuencias para mí. Yo me iría por esa parte, no sé de mejor opinión, pero para mí estudiar Bielorrusia en este contexto de cambios, de transformaciones que hay en el mercado petrolero mundial, vivimos del petróleo, Rina, aunque nuestro secretario diga que ya nada más el 18% de los ingresos son de Pemex, yo todavía lo dudo, ojalá, ¿no?, porque era el 35-40%, ahora dice el secretario Videgaray que ya no es el 18%. De todos modos, tenemos que hacer geopolítica, tenemos que estudiar todos los países, ¿no?, sin menosprecio de alguno, porque lo que pasa ahí va a tener consecuencias con el resto. Y si me permites, agregar a tu comentario, Miguel, tenemos que estar atentos también a lo que pasa con Rusia, porque Rusia se está convirtiendo en el nuevo rival de Estados Unidos. Y entonces, todo lo que pase, ¿no?, con nuestro socio comercial y sus nuevos enemigos o amigos, pues también le impactan a los mexicanos. Definitivo, Rina. Sí, yo le daría, es decir, el doctor hace referencia a las cuestiones económicas y yo estoy totalmente de acuerdo con la importancia de estos. Pero ¿por qué México debía participar? ¿Por qué nos debe interesar Bielorrusia? Aquí me voy a ir por el lado de la política. Porque México es un actor muy importante en la escena internacional. No lo estamos ejerciendo. Si nuestro potencial político internacional no lo estamos ejerciendo, muy lamentablemente. México dejó de ser un actor brillante, llamativo, buscado por las potencias hace 15, 20 años. Nos retiramos casi de la escena internacional, nos volvimos a enconchar. Y esto es lamentable. México es quizás el 12º, 13º economía mundial. En términos de territorio también estamos en el lugar 10, 12.
En términos de población andamos en ese rango. Es decir, podemos decir que seríamos el 12º, 13º país, considerando todo, economía, población, territorio. Somos una potencia que no estamos ejerciendo nuestro papel de potencia. De manera que México debe estar presente en todo. Es muy grave que México no esté ahorita con pronunciamientos sobre lo que esté pasando, lo que está pasando en Siria. Eso a mí me parece muy grave. Es muy grave que México no esté con un pronunciamiento importante sobre qué está pasando con los problemas de la inmigración europea. Cuando nosotros estamos inmersos en ese problema, debemos ser activos en ese tema, ¿no? Por eso es importante que México participe y esté atento a todo lo que pase, no solo en Bielorrusia, sino en todo el mundo, ¿no? Claro. Y además hacer geopolítica, ¿no? Para tomar decisiones anticipadas y no reactivas, ¿no? O sea, la geopolítica y la política internacional sirve para la toma de decisiones. Muchísimas gracias por su presencia y participación en este programa. Gracias a ti, Gracias a las personas que me acompañan en esta serie de elecciones en el mundo. Los esperamos en una siguiente cita electoral, las elecciones en Canadá. Así como les recuerdo que ustedes ya pueden consultar esta serie de elecciones en el mundo en libros electrónicos. Solamente visite el portal del canal del Congreso. Hasta pronto.